Buenas tardes, estimados participantes. Bienvenidos a la charla Condiciones para la no iniciación de procedimientos administrativos sancionadores en actividades de hidrocarburos. El día de hoy nos acompaña en la ponencia la doctora Isabel Tunqui, quien es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, especializada en Derecho Administrativo Económico por la Universidad de Pacífico, con experiencia en sector público y amplio conocimiento en regulación energética. Antes de iniciar, les recordamos amablemente mantener sus micrófonos y cámaras apagadas durante toda la exposición. Al finalizar, podrán realizar sus preguntas levantando la mano o escribiéndolas en el chat. Sin más, damos la bienvenida a la abogada Isabel Tunqui. Adelante, licenciada. Hola, Kiara, buenas tardes con todos. Gracias por la presentación. El día de hoy vamos a hacer una charla respecto a la resolución de Consejo Directivo 153-2025, que ha sido aprobada recientemente por OSINERMIN, y en esta norma se establecen las condiciones para la no iniciación de procedimientos administrativos sancionadores en actividades de comercialización de hidrocarburos, específicamente para estaciones de servicio. Como sabrán, no toda supervisión que realiza OSINERMIN en el ámbito de sus competencias tiene que acabar en una sanción o en el inicio de un procedimiento sancionador. Vamos a ver en esta presentación cuáles son las condiciones y los requisitos que establece OSINERMIN para que no se pueda dar el inicio justamente de un PAS producto de algún incumplimiento de los titulares. Estos incumplimientos usualmente son leves, que no generan algún daño, un impacto ambiental y que pueden ser corregidos durante la supervisión antes del inicio de un sancionador. Siguiente, por favor. Bien, el contenido de esta charla va a ser específicamente, vamos a ver el marco normativo y el alcance de la norma, cuáles son las condiciones esenciales para la no iniciación del PAS, cuáles son los requisitos documentales y operativos para el acogimiento, qué requisitos tienen que tener como todos los titulares, veremos también algunos ejemplos prácticos y finalmente con conclusiones y recomendaciones de la charla. Siguiente. Bien, empecemos con el marco normativo y el alcance de la norma. Siguiente, por favor. La norma, como sabrán, ha sido emitida en virtud a la Ley Complementaria de Fortalecimiento de OSINERMIN. Como saben, OSINERMIN tiene función normativa y comprende, también tiene entre sus facultades dictar normas en el ámbito de su competencia respecto a regular procedimientos que estén bajo su supervisión. Esta norma también ha sido emitida en el marco de la Ley del Procedimiento Administrativo General y en esta norma se basa justamente en los eximentes de responsabilidad administrativa que liberan de responsabilidad justamente a los titulares, en ciertos aspectos, en ciertos casos. La norma también es emitida en el marco de la resolución de Consejo Directivo del Reglamento de Supervisión y Fiscalización de OSINERMIN, que regula en el artículo 19 cuáles son los supuestos en los cuales se va a disponer el archivo de un procedimiento, bueno, de una instrucción y no amerita el inicio de un procedimiento sancionador. Siguiente, por favor. Bien, el contexto de la normativa, es decir, por qué es que se emite esta resolución, si bien ya existía antes la Ley del Procedimiento Administrativo General en la que se establecen condiciones en las que no se puede eximir de una responsabilidad respecto a un incumplimiento, es porque se han detectado algunos supuestos en los que no corresponde el inicio de un sancionador. Por ejemplo, OSINERMIN ha identificado incumplimientos relativos a la presentación o registro de pólizas de seguro, que es una obligación administrativa presentar documentación. También ha identificado que existen problemas o incumplimientos respecto al funcionamiento del sistema de posicionamiento global en los medios de transporte de hidrocarburos, en el manejo del sistema de control de órdenes de pedido, del SCOP, que usualmente a veces vienen a tener problemas en cómo manejan una orden de pedido, en los cierres, en la apertura, que no son temas de gran impacto, pero que sí son incumplimientos por parte de un titular.
También se identificó incumplimientos a los mandatos de requerimientos de información o de puesta a disposición de unidades operativas bajo la supervisión de OSINERMIN, es decir, cuando no se cumple con enviar una información que es requerida en el marco de una supervisión de OSINERMIN, eso también genera un incumplimiento. Y incumplimientos sobre normas de seguridad de carácter comercial calificadas como criticidad alta establecidas por la División de Supervisión Regional. En este caso, hay una norma que establece algunas actividades con criticidad alta, que si bien tienen esta condición, algunas van a ser pasibles de que no se inicie un procedimiento sancionador. Entonces, OSINERMIN, frente a un contexto en el que ha identificado incumplimientos recurrentes por parte de los titulares, es que ha creado esta norma en el marco de que ya existen normas que regulan eximentes de responsabilidad, y también en su reglamento de supervisión, OSINERMIN establece supuestos en los que va a archivar un procedimiento sancionado. Entonces, no siempre va a tener que haber una multa, ni siempre va a tener que iniciarse un procedimiento sancionador si los titulares realizan ciertas acciones que eh, ameritan pues la no iniciación de un PAS. Puede ser corregir la actividad, puede ser eh, llenar formularios, comunicar a las autoridades. Entonces, estas acciones ya las veremos más adelante. Siguiente, por favor. Bien, como les comentaba, el objetivo de la norma es establecer las condiciones bajo las cuales OSINERMIN puede abstenerse a iniciar el PAS cuando el administrado subsana voluntariamente determinadas infracciones. Esta norma no aplica para cualquier incumplimiento. Entonces, sí es importante identificar bajo qué incumplimiento nos encontramos, porque solamente algunos que están debidamente listados en la resolución van a encontrarse bajo el alcance de esta normativa. El ámbito de aplicación de la norma va dirigida a consumidores directos de combustibles líquidos, de GLP, grifos, estaciones de servicio, medios de transporte y todos los que se nombran de manera taxativa aquí en la presentación. Establecimientos de venta de GNB, de combustibles líquidos, GLP, locales de venta, vehículos de transporte de GNC, de GNL, entre otros. El enfoque específico de la norma es un enfoque para promover el cumplimiento normativo, tiene un enfoque preventivo. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se quiere con la norma y con cualquier norma en materia de derecho administrativo sancionador es modificar la conducta del titular, que no genere un incumplimiento. Es decir, si yo como titular me encuentro realizando una acción que es pasible de una sanción, pues lo que busca la norma es que tú corrijas en un determinado momento, antes, de manera previa, que realices las capacitaciones, que corrijas tu actividad para que no vuelvas a cometer la infracción y para que esto no termine en un PAS. Entonces, este enfoque preventivo y de cumplimiento y de autocorrección es lo que busca la norma, que se cambie la conducta de los titulares, justamente en el sector de hidrocarburos. Siguiente. Bien, ahora, ¿cuáles van a ser las condiciones esenciales para la no iniciación del PAS? OSINERMIN, como les comentaba, no van a ser todos los supuestos en el que OSINERMIN vaya a tu grifo a supervisar, no todos van a estar bajo el alcance de esta norma. Entonces, tiene que existir, en primer lugar, una medida administrativa. Es decir, que OSINERMIN debe haber impuesto una medida de restricción total, de cierre de un dispensador, de cierre de una manguera. Tiene que restringir de manera total o parcial las actividades en la instalación, en este caso una estación de servicio, como por ejemplo, coloca aquí la paralización temporal de una isla de despacho o la suspensión del despacho de GNB. Si de repente estamos en una estación de servicios multiproducto que tiene GNB, GLP y combustibles líquidos y lo único que se paraliza son actividades de GNB o de GLP por el compresor y la demás actividad está en funcionamiento, se cumple con este requisito, por ejemplo, que exista una medida administrativa. El otro supuesto es que exista la subsanación del incumplimiento, es decir, que el titular, a manera de oficio o por indicación de OSINERMIN,
detecta un incumplimiento y se le sugiere hacer algunos cambios, como por ejemplo, la reparación o calibración o reemplazo de algún equipo observado, puede ser un extintor vencido y quizás en un tiempo determinado el titular puede hacer el cambio de este equipo y puede corregir su acción. Esa es una subsanación voluntaria, esa es una subsanación ante un incumplimiento que Ocinermin, al identificar esta acción, tiene la obligación de no iniciar un PAS, porque ya se corrigió la conducta. Entonces, el agente fiscalizado debe demostrar que la condición observada fue corregida efectivamente. Es decir, eh, no solamente que se corrigió, usualmente en los procedimientos administrativos sancionadores, Ocinermin también evalúa y valora las capacitaciones que se dan frecuentes al personal de playa, al personal administrativo, porque quizás el incumplimiento, si bien es por algún equipo o instalación defectuosa, también ayuda a que los administradores o los playeros sepan actuar ante alguna irregularidad de la estación. Entonces, si estamos ante un incumplimiento leve y subsano la acción, el incumplimiento, es posible que no se inicie un procedimiento sancionador. Esa es la segunda condición. La tercera condición es que no exista un daño real, no exista un impacto ambiental eh, significativo en la estación de servicio. La conducta observada no debe de haber generado un daño real a terceros ni a la infraestructura supervisada. Entonces, si existe un daño comprobado a personas, a bienes, hubo una fuga o un amago de fuego o algún incidente, alguna emergencia que sí genera daños, entonces no estoy bajo este supuesto. Siempre es importante tener en cuenta que esta evaluación del daño leve, por así decirlo, esta evaluación la va a hacer Ocinermin porque quizás para ciertos titulares un daño es leve, pero para Ocinermin, de acuerdo a la normativa, de acuerdo a los manuales técnicos, el incumplimiento sí genera un daño. Entonces, esta evaluación sí va a estar a cargo de Ocinermin, pero todas las condiciones que señalo en esta lámina tienen que actuar de manera conjunta. Es decir, tiene que haber una medida administrativa que se imponga por parte de Ocinermin, tiene que haber una subsanación voluntaria, no tiene que existir daño. Y la cuarta condición es la verificación y levantamiento formal. Es decir, el titular tiene que haber presentado ante Ocinermin todos los medios probatorios que acredite que ha levantado eh, la condición insegura de su estación de servicios. Si a mí me observaron una manguera, tengo que haber hecho el cambio de esa manguera. Tomo las fotos, envío las copias de las facturas de compra, las cotizaciones que me hizo el proveedor para el cambio del elemento, de la manguera, o si hice algún arreglo en el dispensador, o si calibré de manera correcta el dispensador, pues también tengo que comunicarlo y todo esto tengo que tenerlo en un escrito, en un informe que voy a presentar finalmente a Don Sinarmin. Entonces, estas cuatro condiciones tienen que existir de manera conjunta para que Ocinermin evalúe en conjunto todo y determine que no es necesario el inicio de un PAS. Porque si bien te establecen una medida administrativa, muchas veces el titular considera que la imposición de una medida administrativa, de una clausura, de un cierre, más el inicio de un procedimiento sancionador es algo excesivo por parte de la autoridad. Entonces, frente a estos casos, sobre todo cuando son incumplimientos leves, sí ameritan que no se inicie un procedimiento sancionador porque la conducta es tan baja en efectos, en impactos, que puede ser corregido en el momento. Si es un incumplimiento, por ejemplo, de que yo como titular presente una información, algún documento administrativo, pues puede ser corregido. Entonces, no amerita que se inicie un procedimiento sancionador ni que se me sancione por algo que puede ser eh, posiblemente corregido, adecuado en la estación, ¿no? Siguiente, por favor. Bien. Ahora, como les comentaba, esta norma solamente va a aplicarse bajo ciertos supuestos.
Las infracciones que son pasibles de aplicación del eximente, es decir, de que no se inicie un PAS por parte de los SINERMIN, son 5 infracciones. Las que están relacionadas al incumplimiento de las disposiciones relativas a la contratación y registros de pólizas de seguro de responsabilidad civil extracontractual. Usualmente, algunas observaciones de que la estación de repente no tiene el monto que corresponde a la estación por el tipo de actividad que realiza. Sabemos que en una estación las pólizas son de acuerdo a los componentes que existe. Existen montos para GNB, existen montos para líquidos, existen montos para GLP de acuerdo a la actividad que realizan y estos montos varían de acuerdo a un listado que ya previamente estableció Sinermin. Entonces, falta de esto es simplemente que de repente con el broker se coordine, que se actualice la póliza y se presente. Entonces, estos incumplimientos, si son corregidos de manera previa y debidamente subsanados y acreditados, o sea, que se haya acreditado la subsanación, sí pueden ser pasibles del no inicio de un procedimiento sancionador. Otro tipo de infracciones es el incumplimiento de las obligaciones vinculadas al SCOP. ¿Qué pasa con esto? Muchos titulares, no muchos, todos que realizan actividades de comercialización, eh, hacen pedidos SCOP. Muchas veces llega el vehículo y ya se había cerrado la orden, por ejemplo. Entonces, yo no puedo cerrar una orden si no ha llegado el vehículo. O yo no puedo hacer un doble pedido y recibir solamente un pedido y el otro pedido pues tenerlo perdido en el aire. Entonces, estas cosas, si bien puede ser algún tipo de error por parte de las personas a cargo del funcionamiento, de la administración de este tipo de sistemas en la estación. Puede ser un error humano de no haber cerrado bien la orden, de no haber pedido el combustible correcto o la cantidad correcta que necesitaba, o de repente dupliqué cuando yo solamente quise hacer un pedido. Este tipo de incumplimientos son correctibles, ¿no? Entonces, no siempre se va a iniciar un procedimiento sancionador si demuestro que efectivamente ha sido un error y que puede ser subsanado porque yo tengo fotografías de que el vehículo hizo el despacho, tengo, por ejemplo, la trama del GPS del vehículo donde se verifica cuál ha sido el trayecto y que el vehículo de transporte que me transportaba el combustible llegó a mi estación, despachó y se fue. Es evidencia de que yo sí he hecho un pedido, que se me suministró el combustible, pero que de repente el error estuvo en un mal cierre. Entonces, frente a estas actividades, Ocinermin usualmente automáticamente dispone la suspensión, no sé si de la ficha o la suspensión del scope, porque ellos suelen tomar esto quizás en algunos casos como evasión de combustible y bueno, no siempre va a ser ese el motivo, ¿no? Entonces, el titular sí tiene la opción de poder presentar toda la documentación para acreditar de que se ha corregido y esto es evaluado por Ocinermin y no se inicia un procedimiento sancionador. Ahora, otras normas son las normas relacionadas al uso obligatorio del sistema de posicionamiento global del GPS en unidades de transporte de petróleo crudo, gas licuado de petróleo, combustibles líquidos y otros productos. Este tipo de infracciones también se encuentran bajo los alcances de la normativa, ya que muchas veces pueden tener errores en la trama, ¿no? Ya esto depende de un sistema electrónico y a veces que la trama deje de funcionar unos segundos, unos minutos y luego se reactive eh, para para los titulares de transporte, esto sí se les genera una sanción, muchas veces la imposición de una medida y también la imposición de un PAS. Entonces, si se demuestra que el sistema ha sido em, debidamente corregido, si la trama al final termina siendo la misma, si el combustible llegó al destino que tenía que llegar, pues los transportistas no tendrían por qué asumir una multa adicional a las medidas que te ponga Ocinermin, ¿no?
Otro tipo de normas, de infracciones que se encuentran bajo el alcance de la normativa son el incumplimiento de mandatos administrativos relacionados con el requerimiento de información o la puesta de disposición de unidades operativas para fines de fiscalización. Cuando me requieren una información y yo quizás no tengo a la mano esta información y me olvidé de solicitar una prórroga de plazo para presentar la información, muchas veces Ocinermin lo que hace es sancionar por incumplir este requerimiento. Si yo demuestro que o sea, que tenía a la mano la información, pero que no la presenté por X motivo, porque se me venció el plazo, porque quizás estoy en una zona alejada y el internet no estaba habilitado, o tuve algún tipo de inconveniente en presentar la información, esta norma lo que hace es que obliga a Ocinermin a evaluar la condición y no inicia un procedimiento sancionador si se cumple con contar con la información que tiene que presentar el titular. Otro tipo de infracción que se encuentra bajo el alcance de la norma son las obligaciones comerciales de seguridad calificadas como de criticidad alta. Este tipo de infracciones, la norma establece que Ocinermin va a aprobar un listado de cuáles son las condiciones de criticidad alta que se encuentran aplicables bajo la normativa. No todas, porque claramente a veces son incumplimientos que sí no ameritan una subsanación voluntaria pese a yo a corregir la infracción. Si hablamos ambientalmente de un impacto, pues no va a haber una corrección en sí, ¿no? Quizás va a haber medidas de remediación, pero el impacto, el incumplimiento ya está hecho. Entonces, en esos casos sí, no va a aplicar la norma y sí se va a iniciar un procedimiento sancionador, pese a que exista una medida administrativa de cierre, de paralización de actividades, ¿no? Esto lo va a evaluar Ocinermin y va a emitir un listado de cuáles son las actividades de las normas que van a ser pasibles de la norma. Esta norma de criticidad la encontramos en la resolución del Consejo Directivo 042-2016 de Ocinermin y ese es el listado de las condiciones de seguridad de criticidad alta en grifos y en estaciones de servicio, por ejemplo. Ahí se detalla un listado de actividades que tienen unas condiciones de criticidad alta por ser eh, generadoras de impactos moderados, ¿no? Siguiente. ¿Cuáles son los requisitos documentales y operativos para el acogimiento de este eximente de responsabilidad? Es importante tener una carta o un informe de subsanación dirigida a la División de Supervisión Regional o gerencia correspondiente de los INERMI. Es decir, cuando yo detecté que estoy en un incumplimiento que es pasible de ser subsanado, tengo que reunir los medios probatorios suficientes para acreditar esta corrección. Si yo corregí modificando un dispensador, modificando una manguera, tengo que tener facturas, tengo que tener boletas de compra, si capacité a mi personal porque hubo un mal manejo del scope, presentar los certificados de capacitación, fotografías, cualquier medio probatorio que consideren que se acredite de que el titular ha corregido la conducta. Entonces, estos documentos sí son importantes tenerlos en un archivo para que puedan ser presentados ante Ocinermi. Esto va relacionado con el siguiente punto, que es contar con evidencias técnicas o documentales del incumplimiento, fotos, reportes, registros del sistema, etcétera. Registros de comunicación entre el sistema de control de carga de GNB, SCOP o sistema correspondiente. Muchas veces cuando nosotros detectamos un error en algún sistema, lo primero que se hace es comunicarlo a la autoridad. Lo comunicamos a COFIDE, lo comunicamos a OCINERMIN o a cualquier autoridad competente que se encargue de administrar el sistema o de corregir o de registrar alguna denuncia o cualquier hecho. Entonces, frente a emergencias, frente a incumplimientos, sí es importante tener que estas comunicaciones que se haya hecho a las autoridades se queden registradas, ya sea con llamadas telefónicas, ya sea con algún correo electrónico. Entonces, sí es importante tener esto a la mano. Operativamente, se debe coordinar internamente entre las áreas legales de una estación de servicios, los operadores y el personal de seguridad,
¿Por qué? Porque ellos van a ser quienes van a responder ante la corrección de estos incumplimientos, de las conductas. Entonces, sí es importante que se asesoren con algún especialista legal eh, del sector que conozca qué documento se puede presentar ante Ocinermin para que se acredite que se ha corregido la conducta de manera correcta. El personal de operaciones les va a dar el alcance técnico de cómo es que se soluciona un tema y las personas de seguridad porque van a saber qué planes se van a implementar ante cualquier riesgo, ante cualquier incumplimiento, ante cualquier actividad eh, no común en una estación que pueda generar algún impacto. El siguiente punto es establecer un procedimiento interno de detección temprana de incumplimientos. En todas las estaciones, los titulares tienen un sinfín de obligaciones y de presentaciones de PDJ, de monitoreos ambientales que hacer. Entonces, sí es importante tener un checklist de todas las obligaciones legales, de todas las obligaciones operativas, de todos los mantenimientos periódicos que se tienen que hacer en una estación y tienen que estar cumplidos y presentados en las fechas, los manifiestos de residuos, los planes ambientales que se tienen los informes ambientales anuales que se tienen que presentar, los informes de monitoreo. Todas estas obligaciones es recomendable que un titular tenga un checklist de todo para verificar de que todo se esté cumpliendo de manera correcta. Y si yo veo que algo no se cumplió y Ocinermin no me ha venido a fiscalizar todavía y yo lo corrijo, pues esto va a ser evidentemente una condición favorable para que no me inicien un PAS, porque quizás me pongan una medida por no hacer un cumplimiento, pero yo demuestro que lo corregí. Si bien no lo presenté en la fecha, pero sí tengo la información, sí hice, por ejemplo, mi inspección, sí hice mi monitoreo a desfecha, pero lo cumplí. Entonces, esto es importante también de que los titulares tengan a la mano, ya sea que se presente ante Ocinermin o ante OEFA, que es otra autoridad que inspecciona también materia ambiental en las estaciones de servicio. Siguiente. Bien, veamos los casos prácticos. Eh, Uno de los ejemplos que he puesto en esta lámina es cuando existe alguna fuga en una manguera de despacho. Cuando ocurre esto, Ocinermin suele eh, adoptar como medida administrativa la restricción parcial de la isla y de la manguera de despacho específica. Durante la fiscalización, Ocinermin detecta una fuga en una manguera de GNB y dispone la suspensión del despacho. El operador reemplaza la manguera, presenta la factura, fotos y certificados de prueba. Esto lo tiene debidamente acreditado, lo presenta ante Ocinermin, la oficina regional verifica la reparación y levanta la medida. En este caso no se inicia un PAS. En este caso lo único que el titular tenía que hacer era presentar una solicitud de levantamiento de medida administrativa y recuerden que las medidas administrativas se van a mantener siempre y cuando se mantengan las condiciones de inseguridad o las condiciones que ameritaron el incumplimiento, la conducta infractora. Entonces, si yo tengo una medida administrativa, ya corregí la manguera, ya presenté mi solicitud, lo que tengo que hacer es hacerle seguimiento para que obtener una resolución de levantamiento de medida, pero no se puede iniciar un PAS. En estos casos aplica una subsanación efectiva porque no hay daños a terceros, evidentemente se tiene que comprobar ello con las cámaras de seguridad de una estación que se mantienen activas 24/7 y pues no me eximo del inicio de un PAS. Esto es un ejemplo, por ejemplo. Y el ejemplo 2 que puse es en extintores vencidos. Aquí tampoco hay un daño real. Durante la visita, Ocinermin se detecta que los extintores están vencidos. El operador reemplaza de inmediato y presenta certificados de recarga o cambio de extintor. No hubo daño en este caso, tampoco no hay un riesgo a las personas y no corresponde el inicio de un PAS. Se corrigió voluntariamente porque no hay una afectación. Entonces, frente a esto, Sinermin evalúa y obviamente determina la no iniciación de un PAS. Siguiente.
Otro ejemplo donde hay una fuga con daño ambiental. Hablamos de una válvula defectuosa que causa un derrame de combustible en el área de despacho de la estación de servicios. En este caso, sí estamos hablando, estaríamos ante una emergencia. Como sabrán, estas emergencias se tienen que comunicar tanto ante Ocinermin como ante OEFA. Existen normativas específicas para que el titular cumpla con comunicar que ha ocurrido una fuga, en este caso un derrame de combustible, y en estos informes preliminares o reportes preliminares que se tienen que hacer ante Ocinermi y OEFA, se comunica cuánto combustible se perdió, qué afectaciones fueron, si hubo alguna afectación económica de infraestructura o alguna persona salió herida o hubo algún inconveniente, también se informa. Entonces, sin perjuicio de que yo haya hecho todo esto, que yo haya capacitado a mi personal, que yo haya cambiado la válvula, que haya hecho todas las acciones para remediar la conducta, sí se inicia un PAS porque no se cumple con una condición de que no ha existido un daño real. En este caso, un derrame de combustible puede generar un daño al suelo. Entonces, no se sabe de repente si puede haber sido la válvula, pero si hubiera alguna fuga en el tanque, ahí sí va a haber una afectación al suelo directa. Entonces, en estos casos sí, Ocinermin inicia un PAS sin perjuicio de que se haya eh, corregido la infracción, se haya cambiado el tanque, se hayan hecho nuevamente unas pruebas de hermeticidad o lo que sea. Entonces, aquí no cumple, por ejemplo. Eh, Otro caso es que estemos ante una solicitud de levantamiento en trámite. La estación corrige las observaciones y presenta una solicitud de levantamiento. Mientras Ocinermin evalúa la documentación y programa la verificación, sabemos que esto quizás no es inmediato, el órgano instructor está en la obligación de no iniciar un PAS. ¿Por qué? Porque yo estoy con un cargo de recepción de una solicitud de levantamiento y tengo que esperar a que el inspector vuelva a hacerme el levantamiento de la medida, es decir, que dé un check de que las condiciones de la estación pasaron de ser inseguras a seguras nuevamente. Entonces, ya corregí, pero en este trayecto Ocinermin no puede iniciar un PAS. He visto casos en los que sí se ha iniciado un PAS a la par, te pone una medida administrativa y a la parte inicio de un PAS. Entonces, el titular está con el escrito de descargos para el levantamiento, pero también está con el escrito de descargos eh, para los descargos de un procedimiento sancionador. Entonces, en esos casos no procede. Siguiente. Bien, y como conclusiones y recomendaciones, es importante recordar que esta norma que ha emitido Sinermin, la 153/2025, es una norma que fomenta el cumplimiento proactivo, es decir, le otorga la facilidad al administrado de que corrija sus conductas sin necesidad de castigarlo, por así decirlo, con un procedimiento sancionador. Entonces, es importante tener protocolos de detección y una subsanación inmediata. Si yo identifico un incumplimiento en mi estación, inmediatamente tengo que adoptar las medidas necesarias para corregir la conducta, porque me van a supervisar. Entonces, sí es importante tener esto tanto a nivel administrativo y operativo. Implementar capacitaciones internas sobre autocorrección y comunicación con OSINERMIN. Esto es importante porque nuestro personal, en el caso de las estaciones de servicio, siempre tiene que estar capacitado para la aplicación de planes de contingencia, qué hacer ante incendios, fugas. Entonces, los playeros son las personas y administradores quienes viven el día a día de la estación y son quienes detectan alguna fuga, algún incumplimiento, alguna medida. Entonces, sí es importante que estas personas sepan qué hacer para que cuando yo realice los escritos de descargo y diga, yo cumplí con mi medida, yo apliqué mi protocolo, yo apliqué mi plan, las personas sepan qué hacer. Mantener la trazabilidad documental de las acciones correctivas es importante, que yo tenga un registro de todas las conductas corregidas, de todas las denuncias que yo puedo hacer frente a algún incumplimiento. Y recordar que la buena fe y transparencia son elementos esenciales para acogerse a este beneficio.
Creería que eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, vi algunas intervenciones. Sí, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy ¿Cómo el estás? ¿Qué abogado tal? Jorge Nieto. Efectivamente, muchísimas gracias a la GESP y a su persona por excelente capacitación. Tengo una pequeña consulta. ¿Esta Sí. norma también beneficia a aquellos que ya se encuentran en un procedimiento sancionador o que o que ya han sido sancionados, que ya tienen una medida de embargo o que ya han sido intervenidos? También pueden solicitar o sea, es decir, en su debido momento ellos ya corrigieron la actividad, Ujú. por lo tanto siguen comercializando, ¿no? Claro. Entonces, pero sin embargo, o se encuentran dentro de un procedimiento o ya tienen una sanción en Ujú. monetaria. Entonces, ¿se puede solicitar el beneficio? Sí, esta norma se aplica a los procedimientos que están en trámite y a los que se inician de manera futura. Entonces, no se puede aplicar la norma si es que el procedimiento ya está consentido o ya se emitió una sanción. En este caso, cuando se emite la sanción, proceden los recursos, pero sí se puede alegar, si todavía está en trámite el procedimiento administrativo sancionador, la aplicación de esta norma. Pero si ya está consentida, si ya agotó la vía administrativa, ya está concluido el procedimiento, está como cerrado y no se podría aplicar este beneficio. Eh, Si ya ha sido sancionado y no se ha cuestionado esa sanción. Es decir, si ya ha sido sancionado y aún no se ha pagado, es decir, no se puede solicitar el beneficio. Por ejemplo, ¿no? Al final, Oceanermin te va a colocar, no sé, tienes que pagar Mm. 2 UITs. Entonces, Ajá. esas 2 UITs han realizado una medida de embargo de una cuenta bancaria, pero esa cuenta bancaria ya no tiene efectivo. Entonces, ante esta situación, Oceanermin todavía no ha realizado el cobro, ¿no? Por lo tanto, Ya. sigue vigente. Pero Y ¿hay algún recurso en evaluación todavía o no, ya? el supuesto es de que ya no hay ningún recurso por interponer, pues, ¿no? Ya. Si ya no hay ningún recurso por interponer, creería que ahí... Claro, ¿qué pasaría con esa multa para esa estación hipotética? Ujú, ¿No? Eso por un lado, ¿no? ujú, Las que se encuentran en trámite o dentro ujú. del procedimiento propiamente dicho, eso sí, como dice usted, no se puede alegar. Excelente. Sí. Solamente quedaría pendiente para saber qué pasa con aquellas multas que, si bien es cierto, ya han concluido el procedimiento en una sanción con UITs, pero todavía no se ha realizado el cobro efectivo, ¿no? Sí, si estamos hablando de una resolución del tribunal, entonces se da por agotado, o sea, ya no hay ningún recurso que proceda y ya Osinermin dictó que hay tanto porcentaje de UITs que se debe de pagar. En ese caso ya no se puede aplicar la sanción, la Beneficio. resolución, el beneficio, exacto. Pero si estás todavía, si tú puedes cuestionar la, res- la, la decisión de Osinermin, es decir, todavía es posible una apelación o una reconsideración, o estás en una etapa instructiva en la que puedes poner descritos de descargos contra el informe final de instrucción, Ujú. ahí sí aplica el beneficio. Pero si ya es una decisión de última instancia, es un procedimiento que se da por concluido en Ocinermi. Sin embargo, puedo mandarte un correo confirmándote esta información y con el artículo específico como para que, que quede más clara que lo que le estoy diciendo. Sí. Eso por un lado. Por otro Ujú. lado, ¿tienen conocimiento de más o menos cuándo saldrá la lista de criticidad alta que sí va a aplicar o no dicha resolución con Ujú. Ocinermin? Sí, bueno, en la resolución no establecen un plazo. Usualmente suelen ser entre 30 a 60 días de publicada la norma, pero vamos a solicitar esta información por acceso a Sinermin o se nos indique cuál es la fecha tentativa que tienen ellos para sacar la lista, porque sí es importante tener en cuenta qué actividades de esas condiciones de criticidad alta se les puede aplicar este beneficio. La norma no dice un plazo específico, solamente señala
que Ocinermin, bueno, en este caso, la dirección regional, va a emitir este listado. El, Entonces, ¿Tienen conocimientos si Ocinermin les va a dar la posibilidad, en este caso a los administrados, para que podamos realizar opinión sobre el listado de criticidad alta? em, Que sería lo yo ideal, creería, creo, ¿no? claro, sí, sería lo ideal de que prepubliquen el listado, pero vamos a solicitar vamos a hacer una consulta. Más bien te agradezco por tu intervención para poder tener conocimiento si vamos a poder objetar, porque quizás de manera técnica se pueda sustentar qué condiciones sí podrían estar inmersas en este listado y que Ocinermin no estaría considerando, ¿no? Todavía no sé qué tipo de actividades van a considerar en el listado, pero sí lo vamos a consultar. De hecho, te mantenemos informado. Nos dejas tu correo si puedes en el chat y te informo si es que me dan alguna respuesta. Ok, y sí, sí, eso sería. Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. No sé si hay alguna otra consulta. Abogada Isabel, tenemos en el chat una consulta de Gina Palacios, quien nos Ah, dice, sí. buenas tardes, ¿podría brindar ejemplos sobre el eximiente relacionado a obligaciones de seguridad calificadas con criticidad alta? Ah, ok. Sí, justamente no he puesto ejemplos claros específicamente de este tipo de incumplimientos, porque Ocinermin lo que ha hecho es señalar de que algunas infracciones, déjame te leo el artículo específico. Bien, Ocinermin señala en el artículo 5 de la resolución, dice que este beneficio de eximente va a aplicar para incumplimientos de obligaciones comerciales de seguridad calificadas como de criticidad alta en la estrategia de fiscalización de la División de Supervisión Regional de Ocinermin o que dieran lugar a la imposición de medidas de seguridad. En este caso, como es una estrategia de supervisión, Ocinermin lo que va a hacer es aprobar un listado de cuáles son las actividades de criticidad alta que van a estar bajo el alcance de esta norma, es decir, para las cuales se puede pedir este beneficio. Entonces, como todavía no ha aprobado, y justamente esto es lo que nos preguntaba el doctor Jorge, es no tenemos claro cuáles son las actividades y por lo tanto no podemos hacer ejemplos claros porque quizás alguna actividad que nosotros como gremio consideramos que es de criticidad alta o baja y Ocinermin lo califica como criticidad alta, pues habría alguna incongruencia, ¿no? Por ese lado. Entonces, aún no he considerado ejemplos claros, pero les voy a informar. ¿Nos podrías dejar tu correo para cuando nos den algún tipo de información o Sinermin señalar cuáles van a ser estas actividades? De hecho, GESP en su página web siempre publica las normas y esta norma, este listado va a ser aprobado por Sinermin. Eh, Entiendo que tiene que estar publicado en el peruano porque tiene que ser aprobado por una resolución de consejo y pues va a ser de conocimiento público. Vamos a tener charlas también sobre este listado para saber qué requisitos, cómo se puede actuar y cómo se debe actuar frente a estos incumplimientos. ¿Sí? Jorge, creo que tienes alguna intervención. Sí, sí, Sí. justamente quería agregar que en este punto sería bueno también al momento de que saquen esas pautas para el tema de esta resolución, Ujú. de que se pueda realizar la unificación de criterios, ya que muchas veces se presenta que en Josinermin, en la central, vía online o vía Zoom, nos capacitan de determinada forma, pero a nivel regional nos brindan otra información. Entonces, Así es. de esa forma, pues no, muchas veces el administrado no sabe qué tiene que hacer porque llega un supervisor que normalmente es tercerizado con diferentes Mm, criterios, ¿no? Y ya exacto. eso normalmente nos sucede constantemente. También tenemos casos donde, por ejemplo, hay trámites
que si bien es cierto ya se ha realizado el levantamiento propiamente dicho, no se ha Mm. iniciado el PAS, pero sí la medida por parte de Ocinermin, ya se realizó el levantamiento y Ocinermin ha señalado, sí, todo muy bien, pero en la plataforma, por ejemplo, no se han habilitado aún las compras de determinados No se ha productos. levantado la medida. Ajá, o sea, a nivel, se ha presentado la documentación, o si se ha acercado, ha tomado sus fotografías, ha hecho la validación y ha dicho efectivamente, ya te quito el precinto con todo el sticker gigante de Ocinermin, Mm. pero a nivel scope no está habilitado para que propiamente dicho no pueda generar su orden de pedido. Porque yo tengo un caso de una estación que está con esa situación 9 meses. Wow. ¿En provincia? ¿En Sí, qué? en la región Huánuco, por ejemplo. O sea, Mm, son cosas que normalmente se dan en diferentes regiones y cada cual tiene su propia, pues, casuística, ¿no? O por claro, ejemplo, claro. o ahorita que están con el tema del, de tener que implementar el registro de, de acoples de seguridad y el tema GLP, libro electrónico para GLP. Por ejemplo, hay muchas Ya. empresas que han comprado estaciones y realmente pues no tienen la placa de fabricación de tanque o el primer certificado de conformidad de GLP, que sí lo tiene Ocinermin. Entonces hay Mm, estaciones que ya han pedido más de 5 6 7 meses y hasta la fecha Ocinermin no les pasa esa información. Y con lo cual estos mm. no pueden realizar su segunda recertificación. Sí, de hecho, ese es el gran problema y gracias por tu aporte, porque como gremio nosotros también hemos identificado que existe, no hay una uniformidad del carácter de supervisión de los fiscalizadores por parte de Ocinermin. Y como tercerizan, no capacitan de manera uniforme a todos. A Lima le dan una capacitación, a departamentos distintos le dan otra capacitación, entonces eso hace la actividad de supervisión al final sea un dolor de cabeza para los titulares porque no saben qué van a pedir. En Lima piden ciertos requisitos y en provincia pues piden otros porque el criterio del supervisor es otro. Entonces no hay justamente, no conversan todos los canales de supervisión de Ocinermin y justamente hemos pedido reuniones con las divisiones regionales como gremio, en estos, de los cuales de estas reuniones participan los directores y la gerencia que está a cargo del doctor Renato Baluarte, justamente para pedir y exigir de que se uniformice este criterio porque sí genera bastante, al final terminan siendo costos que asumen los titulares porque tienen que estar haciendo cambios en instalaciones que quizás un supervisor de Lima no te observe. Entonces, creería que todos los titulares tienen que tener pues conocimiento genérico de todo, de todas las obligaciones y para todos tiene que ser igual. No porque uno esté en provincia o en otro departamento y no en Lima, ocurra eso, ¿no? Entonces, vamos a estar, de todas maneras, nosotros en nuestra página web siempre estamos comunicando estas reuniones que tenemos con los gremios porque queremos transparentar tanto la acción del gremio como la respuesta de las autoridades y qué se está haciendo frente a estos problemas que afronta el sector, ¿no? Muchísimas gracias. Mm. Bien, no sé si hay alguna otra duda o consulta. Bien, Kiara, no sé si tienes algún otro comentario de cierre. Buenas tardes. De no haber mayores consultas, les pido por favor amablemente que respondan nuestra encuesta de satisfacción, la cual está siendo enviada por el chat. Esta encuesta nos permite una retroalimentación para ayudarnos a diseñar charlas más útiles y alineadas a las necesidades del sector. Entonces, voy a darles unos minutos más en sala para que puedan responder la encuesta, por favor.
Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y muchas gracias, abogada Isabel. Hasta luego.